Doctor Romero, doctor Juan Romero, un gusto saludarlo desde aquí o saludarte desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe. Buenas tardes, un gusto, a ver si nos estás escuchando bien. Te estoy escuchando perfectamente, gracias por el llamado. En un día tan particular como el 4 de octubre, que es el Día de San Francisco de Asís, y en el resto del mundo se festeja el Día Mundial del Animal, y además el Día del Medio Ambiente, y en aquellos países que no lo tienen puntualizado, el Día Mundial del Veterinario. Claro, bueno, viene bien aclarar, por supuesto, que estamos hablando con el doctor Romero, el veterinario de tantos momentos en la televisión argentina, en los medios en general. No sé cuánto tiempo hace, pero hace ya un buen tiempo que estás en los medios con diferente actividad, Juan. 40 años. ¿Cuánto? 40 años. ¿Cómo arrancaste? Arranqué en el último programa de Buenas Tardes, Mucho Gusto, un viejo programa que estaba por Canal 13, cuando estaba el famoso muñequito, el Telepibe, y seguí en Utilísima Programa, empezando el primer programa de Utilísima, que conducía Marcela Ginart y Gerardo Bahamonde. Gerardo Bahamonde, ese actor, actor de anteojos que estaba en Mesa de Noticias, y Marcela Ginart, una locutora ya retirada, digamos, de la actividad, porque era la esposa de Jorge Rossi, el malogrado Jorge Rossi. Después hice algún programa en Canal 11 con Fernando Bravo. Luego, en paralelo, cuando empecé con Utilísima, empecé con La Noche del Domingo. Después, en paralelo con La Noche del Domingo, ya dejando Utilísima, empecé con SOS Vida en el viejo Canal 7 ATC. Y después, seguí con un programa en América 2 que se llamaba Uno por Semana, que insólitamente era un programa de sexología donde yo hablaba del sexo de los animales. Lo producía Anito Artaza. Y después de esto estuve en el noticiero de América 2, en el noticiero de Telefe, estuve en un programa de Canal 13 con Guillermo Andino, 3 años, y Federica Páez, Siempre Listos. Y después comencé en Crónica Televisión, hace 16 años que estoy con mi programa Pórtese Bien, Sea Animal. Pasé por todos los noticieros y hoy a la mañana estuve en la televisión pública, en televisión. Y en radio, empecé en Radio Nacional, después se vino una radio de Rosario, Radio 2 de Rosario, donde estaba todos los días con un micro para ponerse verde en un programa que se llamaba 10 Puntos, y después me fui a Radio 10, de Radio 10 a Radio Mitre, donde estuve 15 años, y hace 4 que tengo mi propio programa como Perros y Gatos, en Radio 10, la radio de la gente. Sinceramente, 40 años atrás, ¿hubieras imaginado esta realidad? Porque creo que se ha avanzado bastante, no, quizás no como en otros países del mundo, a donde los animales por allí, vayamos al caso de el traslado de los animales en los transportes públicos. Hay países en el mundo en donde es absolutamente normal. Aquí hoy estamos haciendo encuestas para ver si lo que se ha hecho ahora con el tema del subte está bien o está mal, ¿no? Mirá la paradoja que se da. Esta mañana discutíamos estoy en el programa de Beto Casella en la 101.5 de Radio Pop, los martes y los viernes. Y esta mañana discutíamos en la mesa que un país que está legislando para que los animales viajen en subte, que poco le importa al santafesino y al jujeño y al santacruceño porque no tienen subte, sí. Y sí le importa a todos que los animales de asistencia para la discapacidad tengan libre tránsito y puedan estar en hoteles y en transportes públicos. Y eso hace 2 años que está parado en el Poder Ejecutivo Nacional. Venimos luchando para que salga a través de la CONADIS. Ya está terminada. Cuando yo dejé mi cargo público el 10 de diciembre, había integrado una comisión con 10 universidades que habían generado la reglamentación y todavía no salió. O sea que somos paradojales, como en todo en la Argentina, absolutamente paradojales. Por un lado, queremos que los perros viajen en subte, y por otro lado, todavía tenemos incidentes donde hay restaurantes que no dejan entrar un perro lazarillo o un perro de asistencia a discapacidad, o en el aeropuerto de Seiza se le pregunta a un extranjero que viaja con un perro de asistencia
que certifique que él es discapacitado. Ante la negativa, es un incidente que pasó hace poco con una persona belga, ante la negativa, terminan finalmente diciendo a la persona que no iba a hacer pública su discapacidad, pero que el perro era un auxiliar para diagnóstico temprano de epilepsia sin aura. O sea, tenemos también estas paradojas terribles que no se cumplen. Lamentablemente, hablamos de salud animal y salud humana, una salud, la Organización Mundial de la Salud, pero al mismo tiempo reducimos la expresión de los programas de castración gratuita, instalación de hospitales públicos para animales, etcétera, a una expresión mínima, cuando el año pasado tenían presupuestados, por lo menos desde el gobierno nacional, 55 o 60 millones de pesos que fueron bien invertidos, ya que hay 43 quirófanos móviles, 3 en la provincia de Santa Fe, hay 26 hospitales públicos, lamentablemente 24 fueron cerrados el principio de este año por falta de presupuesto, porque no se le asignó presupuesto para este año, y se llegaron a castrar 1 millón de animales gratuitamente. Te digo, somos un país paradojal. Por un lado, escribimos con la mano y al otro año borramos con el codo lo que escribimos en la mano, aunque verbalmente sigamos diciendo que amamos los animales. Una preguntita que te quiere hacer Elda desde aquí, desde nuestros estudios. Doctor Romero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, yo con respecto a la ley esta de que habilita a los a la gente con discapacidad y a los perros lazarillos, nosotros en Santa Fe, provincia, la hemos logrado. Pensé que a nivel nacional ya se había logrado. Es como un detalle. La ley existe. Lo que pasa es que como toda ley tiene que estar reglamentada, porque la gran pregunta que yo te hago, que la mayoría de las leyes que habilitan, no hablo de perros lazarillos exclusivamente porque es el perro lazarillo es el más popular, pero existen por lo menos 30 variedades posibles de perros de asistencia, inclusive de asistencia emocional. ¿Quién certifica que ese perro es un perro lazarillo? No existe una autoridad, que sí existía en la reglamentación de la ley, y la forma en que se debe certificar que ese perro es lo que es. Porque si no, Helga, lo que puede pasar es que yo salga con mi perro Cusco, mascota, y diga que es un perro de apoyo emocional. Tiene que haber una autoridad que existe, conformada en la Argentina, que a través de universidades, a través de la Escuela de Adiestramiento Universitario que la UBA tiene hace más de 14 años, no sé, a través de delegaciones en las provincias, certifique y diga, ese perro es un perro de asistencia, por ejemplo, y luego determine las condiciones para cumplir con ese y registrarlo y saber que el perro está recibiendo, por ejemplo, todos los perros de asistencia necesitan y requieren lo que se llama una especie de refuerzo anual de su adiestramiento. Y digamos, estaba todo muy armado, pero va a cumplir el segundo año, desde octubre del año anterior, que está en la CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, cuarto piso de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dormida, y lamentablemente es como que hay que ponerle 4 firmas nada más, porque ya estaba consensuado la reglamentación. Esa ley, sin reglamentación, es aplicable según la buena voluntad de la gente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con reglamentación empezamos a hacer algo serio. Claro, mucha legislación y poca gestión. Sí, estamos totalmente de acuerdo, como lamentablemente viene ocurriendo en los últimos tiempos. Una preguntita para ver cuál es tu opinión. Creo que fue en Córdoba, en estos últimos días, detuvieron a un hombre por el mal estado de salud de su caballo. O sea, la policía constata que el caballo sufría deshidratación, agotamiento muscular y fatiga. Esto en un barrio de Córdoba, y entonces el hombre fue detenido por la policía. Está perfecto. La ley 14.346... Claro, la ley de Sarmiento. No, Sarmiento no tuvo nada que ver. Eso es un mito. A ver, vos podés pensar que en una ley sancionada en 1954 tuvo que ver Sarmiento. Sarmiento murió en 1888. Y la ley fue sancionada y promulgada en noviembre de 1954. Pero tiene una explicación, ¿no? Sí, claro, está basada en la vieja ley Sarmiento. No, tampoco existió la ley Sarmiento vieja, porque la 2378, que no está basada esta segunda ley en la primera,
La 2378 fue promulgada y sancionada en 1891, 3 años después de la muerte de Sarmiento. Claro, con Albarracín. Claro, Ignacio Lucas Albarracín fue el gestor de la primera ley que no tenía nada. A ver, es como si mi hijo se lleva los méritos míos. Sarmiento le gustaban los animales hasta ahí. Ah, bueno, por lo menos le gustaban los animales a Sarmiento. Porque el perro de Urquiza lo mordía, Purvis, el perro de Urquiza lo mordía y le gruñía cada vez que iba a visitar a Urquiza. Esto es una anécdota muy interesante que está publicada en el libro de Perros Famosos de la Historia Argentina de Osvaldo Pérez. Y digamos, suponemos que le gustaban los animales, pero el gran mentor del proteccionismo argentino histórico es Ignacio Lucas Albarracín, sobrino de Sarmiento. Él funda la Asociación Sociedad Argentina de Protección Animal y lo pone a Sarmiento como presidente honorario, siendo él el ejecutivo. Luego saca la ley en 1891, luego crea el Día del Animal el 29 de abril en 1908 y muere un Día del Animal 16 años después, 18 años después, en 1926, un Día del Animal. Por eso también la confusión de que Ignacio Lucas Albarracín recibe el homenaje porque murió un 29 de abril a través del Día del Animal, pero nadie puede predecir su propia muerte ni auto-homenajearse. En todo caso, es un designio de la causalidad del devenir de la vida. Seguro, seguro. Bueno, pero viene bien de vez en cuando... es así, vos sabés que es uno de los mitos enterarnos. populares. O sea, Sarmiento era un gran proteccionista, no lo sé. Sinceramente no hay elementos de juicio históricos para saberlo. Y en estos 3 episodios, sobre todo en el último, que fue relativamente reciente, tiene 70 años la ley vigente actualmente, y en la anterior tampoco, no estaba vivo. Cuando la ley ya había muerto hacía 3 años y más un año de exilio. Él tuvo un año de exilio en Paraguay, murió en 1888 y la primera ley fue sancionada en 1891. Sí, su sobrino, que no es lo mismo que él, porque sí su sobrino dedicó su vida al proteccionismo y era un personaje realmente olvidado de la historia argentina que publicaba sistemáticamente en todos los diarios denuncias realizadas con el maltrato de los caballos y demás. Si él viviera, hubiera sido sin duda el gestor de esta acción que pone preso, según la ley indica, la 14.346, que pone hasta 1 año de prisión y que como es una ley correccional, si la persona no tiene delitos, será eximida de prisión y solamente en toda la historia un solo caso fue condenado en la provincia de La Pampa por reiterada, en el año que estaba en suspenso, reiteró su delito de maltrato animal. Otra preguntita desde aquí, Juan. Dale. Nos tomamos un poquito tu tiempo. Sí, es con todo gusto. Relacionada justamente a esto de la ley. ¿Por qué no se actualiza esta ley? Buena pregunta. Ya debería ser actualizada porque además es una ley, así como hablábamos de la reglamentación de la ley anterior, es una ley muy escueta. La 14.346 tiene muy pocos artículos y no define exactamente y puntualizadamente todas las variables del maltrato. Se intentaron muchísimas leyes de protección animal y en una época el proteccionismo estaba dividido entre los eutanásicos y los no eutanásicos. Y a partir, estamos hablando de 15 años atrás, cuando hubo mucha vigencia o muchas ganas de cambiarla, y todo el mundo, viste, quiere mojar el pan en la salsa de tomate, y entonces cada uno le agregaba cosas. Bueno, perdieron estado parlamentario, aparecieron otras urgencias, se fueron perdiendo oportunidades. Me parece que es una de las cuentas pendientes que el Poder Legislativo tiene en la Argentina, que es actualizar. Estamos hablando de que la justicia argentina considera sujeto no humano a una orangután y a perros de un criadero, y la ley habla, o nuestro Código Civil, lamentablemente no hubo quórum para modificar este estatus en la modificación del Código Civil del año anterior. Todavía nuestro Código Civil considera a los animales cosas. Claro. El otro día comentábamos aquí también, yendo a casos puntuales, de Guaymallén en Mendoza, a donde se le hace muy difícil la vida a un ingeniero, a una persona, sí, un ingeniero en Guaymallén, que en su momento, hace creo ya 1 año, se va a cumplir ahora, en octubre se cumple 1 año, que incineró a un perro, lo prendió fuego, ¿no? Entonces... Sí, esta violencia sobre los animales lo que pasa es que el mundo evolucionó y hoy se sabe
que la violencia sobre animales es un emergente de la violencia de género, de la violencia social y de la violencia de una sociedad. Fíjate que ojalá pudiéramos revisar algunos actos públicos como el Festival de la Doma y Folclore. El Festival de la Doma y Folclore mezcla algo maravilloso como es el folclore y la tradición con una de las costumbres más brutales que tenemos en nuestro país, que es dominar a un reservado a rebencazos. Y llevamos a la familia y a los chicos para que lo vean. Entonces ese chico desde muy chiquito aprende que con la violencia se puede dominar un caballo de 400 kilos, ¿cómo no voy a poder dominar a mi mujer? A ver si soy claro en lo que estoy diciendo, y no estoy exagerando, porque somos criticados en el resto del mundo por tener todavía sosteniendo esto que es una brutalidad. Y cuando vos se lo decís al hombre de campo, te dice que estás en contra de las tradiciones y que ese reservado si no iría a matadero. Y yo digo, y si vamos a la doma inteligente, a la doma racional o a la doma india, que es sin violencia, que tiene una efectividad del 99.9, no quedaría casi ningún reservado, entendiendo por reservado al animal que no puede ser sometido a la doma o no puede ser sometido a este tipo de cuestiones, digamos, o sea, y ese es el que quedaría para las tropillas de reservados. Ahora, si hay tropillas de reservados de un solo pelo, si se cobra entrada para una jineteada, si se organiza una movida importantísima económicamente para un pueblo como Jesús María, como el Festival Nacional de Doma y Folclore, y todos los fines de semana hay jineteada en distintos pueblos de la Argentina, ¿no estaremos hablando de poderoso caballero dominero y no importa un pepino el caballo? Sí. Indudablemente. Y bueno, y la carrera de galgos también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ni hablar de la carrera de galgos, donde los galgueros, fantaseando, piden el control de doping, cuando el control de doping lo hace el CENAR, y cuando se necesitan máquinas. Fue muy graciosa la respuesta que le dio mi decano, el de la Facultad de La Pampa, que le contestó que si le conseguían $3 millones, él hacía el control de doping, porque el aparato para controlar las sustancias es un espectrofotómetro de masa a masa que cuesta $1 millón. Entonces estamos hablando de gastar para controlar, que además controla cuando el daño ya fue ejecutado. Claro. Es decir, yo controlo que al perro lo doparon. Ahora, no controlamos hoy, y lo denuncio públicamente, que en localidades como Villa María, Córdoba, existen, y la policía cuando puede lo encuentra, sigan a un galguero que vaya a comprar la falopa a Villa María y encontrarán la persona que desde hace por lo menos 30 o 40 años distribuye lo que se llama chinche azul, chinche roja, chinche verde, que se les inyectan a base de cocaína, anfetamina, productos a base de estricnina para aumentar el rendimiento del animal, por supuesto, en deterioro de su salud y infringiendo otras cosas mucho más graves como son el narcotráfico. Entonces estamos hablando de que todo tiene que ver con todo. La trata de personas y el sometimiento a esclavitud tiene que ver con la industria textil y con la prostitución, pero la pelea de perros tiene que ver también con la corrupción y las carreras de galgo tiene que ver con el narcotráfico. Entonces la sociedad es un entramado muy especial que requiere tomar en serio las cosas, porque a mí, alguna vez que fui legislador, el intendente del pueblo en el cual yo fui concejal, siendo ya una persona conocida, me dijo, vamos a hablar de los animalitos, y yo no le dije exactamente, textualmente lo que te voy a decir, fui mucho más duro, y le dije, usted debe pensar que yo soy medio estúpido, Yo soy concejal por la gente y a través de los animales, pero no para hablar solamente de animales en un recinto público en el cual me votaron 30.000 personas. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente, doctor. Estamos pasaditos por las noticias, pero simplemente la última para una respuesta cortita. ¿Cuándo celebramos entonces el Día del Animal? ¿Hoy o el 29 de abril? No, nosotros en la Argentina el 29 de abril como un verdadero homenaje a nuestra historia. El 4 de octubre, San Francisco de Asís, creo que es el día de homenaje a nuestro Papa, el Papa Francisco, que por algo se autobautizó en el papado como Francisco, porque evidentemente fue el único San Francisco el que consideró a los animales como hermanos menores. El 29 es por Chonino. Claro. El 29 es por Albarracín. El 29 es porque sí. Por Albarracín. Es la verdad. Y el 2 de junio es el día de Chonino. De abril, pero murió 16 años después, 18 años después de haber instaurado el mismo el Día del Animal de manera aleatoria. Bien.
Doctor Romero, un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien, hasta luego, un abrazo. Hasta cualquier momento. El doctor Juan Enrique Romero, veterinario, mediático, por supuesto, como él decía, hace 16 años que está en Crónicas con su espacio dedicado a los animales. Legislador, dijo. También fue. Y estaba charlando con nosotros.